de fauna, de muchas variedades, profesor, y sobre todo dentro de estas planicies, pues vamos a ir viendo de que están traspasadas por ríos, que, profesor, no son ríos muy violentos que discurren, pero sí, profesor, ríos que tienen un drenaje meandriforme. ¿Qué quiere decir, profesor? En forma de codo, en forma de codo, ¿ya? Es justamente este tipo de drenaje. Está compuesto por sedimentos cuaternarios y luego también, profesor, ¿qué más debemos saber de esta parte? Bueno, que en esta parte, profesor, se ubican algunas de las ciudades más importantes, Ucayali, Puerto Maldonado, entre otros, ¿no? Bueno, que también, profesor, tiene en este caso un arco de Fitzarcal, un arco de Contaya, un arco en Iquitos, tiene también la Sierra de Moa, el arco de Perú y la depresión de Ucamara, la conformación de algunos pantanos y los cauces fluviales pues abandonados. Son parte del relieve que podríamos ir encontrando en esta zona. Ahora, algo muy importante, profesor, dentro de la llanura amazónica. La llanura amazónica, profesor, tiene unidades muy específicas y muy importantes, ¿ya? Esas unidades, profesor, son los llamados filos, altos, restingas, tahuampas, que son, profesor, parte de ello. Ahora, ¿vamos a identificar, profesor, ese tipo de unidades? Sí. El primero, profesor, las tahuampas. Las tahuampas, profesor, son las zonas más bajas y que paran inundadas durante todo el periodo del año por la río, creciente del río, paran inundadas. También se le conoce como tahuampas o aguajales, ¿ya? Tahuampas o aguajales. Profesor, las restingas son zonas medias, ¿ya? Que se inundan periódicamente. ¿Qué quiere decir, profesor, periódicamente? Que solamente en ciertas épocas del año terminan inundándose igual que las tahuampas. En estas restingas, profesor, ¿se practica la agricultura? Sí, se practica la agricultura, pero la agricultura estacionaria. O sea, ellos ya saben, profesor, en qué periodo del año se puede cultivar y en qué periodo no. ¿Ya? Ahora, muy bien. Pasamos más arriba, los altos, no nos vamos a olvidar. Las zonas donde se asienta el hombre y profesor están las principales ciudades se conforman en los altos, ¿ya? En los altos. A veces las preguntas, profesor, vienen en relación, ¿no? ¿Dónde están, o en este caso, dónde, profesor, está conformado la mayor cantidad poblacional y las ciudades dentro de la llanura amazónica? En los altos, ¿ya? O te preguntan, profesor, ¿cuáles son las zonas que paran inundadas todo el año? Tahuampas. Y si no hay tahuampas, busquen aguajales. En este caso es el otro nombre con el que se le conoce. ¿Ya? Y en algunos, profesor, donde dice que se practica la agricultura todo el año, en los altos también se produce, profesor, la agricultura todo el año, pero en las restingas solamente en épocas de periodo. Y los filos, profesor, bueno, los filos son esos montes, esos cerros divisorios, ¿no es cierto?, entre la selva baja y también la selva alta, y profesores son divisorios también de los sistemas fluviales. Bueno, eso, profesor, nada más tenemos que saber en cuanto a la morfología de la selva. Sí, solamente eso, ¿ya? Solamente eso, profesor. Con eso ya nos podemos defender. Ahora, otro dato muy importante. Las lagunas en la llanura amazónica son conocidas como tipishkas o cochas. Tipishkas o cochas, ¿ya? A veces la pregunta puede venir, ¿no? En relación, profesor. Son lagunas, en este caso, que se forman en la llanura amazónica. Son conocidas como, y ahí te ponen, ¿no? Laguna, lagunita, lagunota, tipisha, cocha, y tú marcarás, en este caso, cocha o tipisha. Ya cualquiera de estas dos van a estar ahí en las alternativas. Luego también, profesor, dentro de esta geoforma vamos a encontrar los llamados meandros, ¿ya? Estos meandros, profesor, no son nada más que el agua estacionaria por parte de los ríos en forma de este drenaje, ¿ya? Muchas veces, profesor, el agua discurre con mucha lentitud por estos lugares. Como va discurriendo, profesor, con mucha lentitud, muchas veces se desvía de su cauce normal y termina, profesor, formando un codo. Ese codo, profesor, se llama, en este caso, meandro, ¿ya? Se llama meandro. Bueno, ¿qué más, profesor? Nada más. ¿Es lo único que debemos saber? Sí. Ahora vamos a pasar a la última parte, porque, profesor, después de todo el relieve peruano que nosotros hemos realizado en la morfología submarina de la costa, de la sierra y de la selva, viene ¿qué cosa? Las problemáticas ambientales, ¿ya? Sobre todo, profesor, viene la parte de la contaminación del suelo y del subsuelo, profesor. Estos relieves son contaminados. ¿Por quién principalmente, profesor? Por el hombre y sus distintas actividades, ¿ya? Es causada por el hombre y sus distintas actividades.
Vamos a considerar, profesor, que aquí hay una relación entre el hombre y el suelo, porque recordemos, profesor, que el suelo dota en este caso de alimentos al hombre de acuerdo a cómo éste lo vaya gestionando en cuanto a la producción de sus alimentos. Ahora, los suelos en el Perú, profesor, muchas veces su producción es baja, es limitada. Y es limitada, profesor, en algunas regiones en específico. ¿Producto de qué? Producto de la contaminación del suelo y los subsuelos. Problemas o causas como la deforestación, profesor, el uso de agentes químicos, la falta, profesor, de una planificación en el cuidado de estos suelos son causas que van a determinar la contaminación de estos mismos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros, profesor, que hacer para que tengamos, pues, profesor, un mejor aprovechamiento de estos suelos? Lo principal, jóvenes, es desarrollar una estrategia de gestión integrada. ¿A través de qué? A través de un plan. Un plan, profesor, en este caso de gestión para no contaminar los suelos y subsuelos del Perú. ¿Cuáles son las principales causas, profesor, de esta contaminación? Bueno, son cuatro. Fácil, profesor. La primera es la deforestación. ¿Ya? La deforestación, ¿por parte o hecha por quién? Por el hombre. Muchas veces el hombre, profesor, empieza a realizar actividades económicas tales como la tala, que llegan, profesor, en este caso, a hacer la deforestación en algunas zonas, pues, de bastante vegetación, y sobre todo, profesor, de bastante flora y fauna. Y muchas veces, profesor, estas zonas se convierten en desiertos. La segunda causa, profesor, son los suelos contaminados. ¿Suelos contaminados por quiénes, profesor? Por las actividades económicas del hombre. Minería, industria, expansión urbana y mal manejo de los residuos son las principales causas dentro de esta. ¿Ya? Las minerías, porque, profesor, tanto la formal como la informal contaminan, ¿ya? Contaminan los suelos. Pero, profesor, más contamina la informal. Bueno, de alguna u otra manera vamos a pensar que sí, ¿ya? Que la minería informal, profesor, contamina más. ¿Por qué lo digo, profesor, de alguna u otra manera? Porque si bien la minería, profesor, formal, ¿ya? Tiene un plan de contingencia para supuestamente, profesor, contrarrestar los efectos de los relaves mineros que ellos realizan, muchas veces estas solamente quedan en el papel, porque en la realidad son otras. Vemos que en los principales asentamientos mineros más grandes del Perú, vemos, profesor, que hay una mayor contaminación de suelos, sobre todo por esos suelos de la agricultura de algunas comunidades, las cuales están asentadas muy cercas a ellas. ¿Qué más, profesor? Bueno, las industrias, ¿no? Las industrias también, profesor, son contaminantes de estos suelos. Las industrias, sobre todo, profesor, que muchas veces desperdician sus materiales sólidos y los vierten, pues, en los suelos muy cercanos a donde ellos están. Luego, la expansión urbana, ¿no, profesor? Sabemos que el hombre, profesor, quiere vivir más cómodamente, sobre todo en las ciudades. Últimamente, en los últimos años en el Perú, profesor, de una manera tan indiscriminada, la urbanización se ha ido masificando. Si vemos, profesor, en la región de Arequipa, hemos ido quitando espacio a las áreas agrícolas, áreas ricas, profesor, en suelos para la plantación de distintos vegetales. Se ha ido, profesor, en este caso, ocupando ese sitio. ¿Hay una problemática? Sí, profesor. El uso del suelo en esos lugares no ha sido, profesor, medido. Y finalmente el manejo de los residuos sólidos. Ahora, la poca resistencia a la variabilidad climática. El cambio climático, profesor, el efecto invernadero, la contaminación son consecuencias de esa resistencia en cuanto a la variabilidad que tienen nuestros suelos. Y por último, profesor, otra causa es que no tenemos estándares de calidad ambiental dirigidos por el Ministerio del Ambiente. Ya no tenemos, profesor, esos estándares. Por eso la mayoría, profesor, hace lo que quiera, ¿no es cierto?, con los suelos. Al final no hay una planificación, profesor, de cómo mantener estos suelos libres de esa contaminación. Ahora, ¿qué consecuencias traen consigo, profesor, estas causas? Lo primero, profesor, cuando hay una deforestación, ¿ya? Y cuando vemos, profesor, que va a haber ocupación de algunos territorios determinados de nuestro país, muchas veces, profesor, no pueden acentuarse dos actividades, en este caso, dos actividades económicas propias del país. El claro ejemplo, la minería y la agricultura. Muchas veces, profesor, el acentuar la minería y la agricultura en un solo lugar ha traído consigo, ¿qué cosa? Conflictos socioambientales. ¿Producto de qué? De que hay muchas quejas de que las mineras, profesor, terminan, en este caso, terminan contaminando los suelos de esos lugares y por eso, profesor, hay conflictos socioambientales. Ahora,
¿Qué más, profesor? La pérdida, pues, de este recurso cada vez es mayor, sobre todo, profesor, en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. ¿De qué forma, profesor? Vamos a ver que estas consecuencias se van a notar claramente en la costa, en la sierra y en la selva de nuestro país. En la costa, una consecuencia principal, profesor, de la contaminación de los suelos es la salinización de estos mismos por parte del agua, la erosión eroica, la erosión fluvial o la erosión hídrica, ¿ya? Y eso, profesor, ¿por qué se produce? Porque nuestro sistema de irrigación es muy caduco. En otros países, profesor, hay sistemas de irrigación como por aspergeo, como profesor por goteo, mientras que aquí nosotros seguimos a la antigua, con el sistema de irrigación, profesor, por inundación. Y cuando hay, profesor, ese proceso de inundación en estas irrigaciones, muchas veces se suelta el agua en estos lugares y el agua, profesor, trae consigo pues minerales, sales, mejor dicho, no minerales, sales. Y esas sales, profesor, se asientan en el suelo y hacen de que el suelo, profesor, tenga mucha salinización. Entonces, esa es una consecuencia. Otra, profesor, es en la sierra y en la selva alta. En la sierra y en la selva alta, profesor, donde se practica la ganadería y la agricultura. Muchas veces, profesor, hay llamado sobrepastoreo. Sobrepastoreo, profesor, quiere decir que hay mucha explotación, profesor, de esos pastos naturales por parte del ganado de algunas personas que se dedican a esta economía. Ya ese sobrepastoreo, profesor, hace de que el suelo no recupere sus nutrientes y la vegetación que crece en ellos, pues muchas veces, profesor, se vea deteriorada. Ahora, la quema también de pajonales, ¿ya? Hay algunos lugares donde, profesor, quizás no se termina de justamente de recoger todos esos pajonales o de alguna u otra manera, profesor, están muy crecidos, pues las personas tienden a quemarlos. Y esos pajonales, profesor, al momento de quemarlos, van a ir deteriorando, en este caso, parte de los nutrientes de ese suelo que muchas veces, profesor, no va a recuperarse. Por lo tanto, es una consecuencia dentro de lo que es la sierra y la selva. Y otros problemas, en este caso, en la selva baja, pues son la pérdida de fertilidad de los suelos por parte de las coberturas forestales. ¿Ya? En la selva baja muchas veces, profesor, arrancan, talan y hacen toda la deforestación, pero no hay un plan de sostenibilidad. O sea, quiere decir, profesor, que si yo arranqué un árbol o talé un árbol, debería plantar otro árbol para que esa zona no quede, en este caso, descubierta. Porque si queda descubierta, poco a poco se va a ir, profesor, perdiendo los nutrientes de esos suelos y pues va a quedar totalmente desértica. Ahora, aquí vemos claramente, profesor, cada uno de esos puntos que hemos dado como consecuencias. Salinización de los suelos a través, profesor, de esa inundación o sistema de inundación muy longevo en nuestro país. ¿Ya? Las sales, en este caso, profesor, contaminan pues los suelos. Luego, en la erosión eólica, profesor, que no es nada más que el discurrir del viento con micropartículas que al final rozan, profesor, con la corteza o la cobertura vegetal y empiezan también, profesor, a deteriorar el suelo. La erosión hídrica por parte, profesor, del exceso de lluvias, muchas veces llega a desbordar los ríos y estas, profesor, están siendo expuestas por ese desborde de los ríos en las zonas pues agrícolas. El sobrepastoreo, como parte, profesor, principal de ello, vamos a ir viendo que el pastoreo de forma simultánea, por un tiempo, en este caso extenso, va a anular, ¿qué cosa? La capacidad de regeneración natural de los pastos naturales. Entonces, profesor, no es muy bueno hacer ese sobrepastoreo, no, sobre todo en las zonas, profesor, altoandinas, en las zonas llamadas, profesor, altiplanicies, donde, profesor, son potenciales ganaderos. En esas partes muchas veces, profesor, hay un sobrepastoreo. En algunas zonas, no en todas, pero igual, tendría que hacerse un uso racional, profesor, de ese pastoreo, que no sea, profesor, de manera muy continua, sino en este caso, profesor, de manera esporádica. Y sobre todo, profesor, trasladar el ganado a otros lugares, para que no solamente un solo lugar, profesor, esté pues recibiendo o esté repercutiendo todo eso en contra de los suelos. Ahora, en la quema de los pajonales, profesor, la quema en este caso de licho y todos ellos también son generadores, profesor, de esa contaminante. Profesor, usted nos ha hablado de muchos problemas, de muchas consecuencias. Consigo, ¿cuál sería en este caso las soluciones frente a este tipo de erosión y desertificación? Bueno, lo primero, jóvenes, hay que saber que para toda solución en cuanto a la contaminación, tiene que haber un plan de gestión. Como esto, profesor, estamos hablando acerca de los suelos y subsuelos, este plan de gestión tiene que ir relacionado a ello, suelos y subsuelos. Tiene que abarcar desde su evaluación hasta su planificación y su ordenamiento territorial, ¿ya? Entonces, profesor, tiene que tener ese plan de gestión.
Ahora, ¿qué podemos, profesor, nosotros implementar como soluciones? Lo primero, en este caso, profesor, es que cualquier zona, profesor, que haya sido descubierta o deforestada, tiene que ser cubierta por vegetación. Ahora, utilizar la menos cantidad, profesor, de abonos químicos, cambiarlos por abonos ecológicos, porque los abonos ecológicos son los que contaminan menos los suelos. Y ahora hay en este caso industrias que están encargadas, profesor, de realizar o de vender, expender estos abonos ecológicos. Luego también, profesor, pastizales estables, ¿no? Profesor, tener una carga ganadera adecuada en cuanto a la producción, a la capacidad de producción. No podemos producir más de lo que tenemos. En ese caso, profesor, tendríamos que ir midiendo esa carga ganadera. Luego, la construcción de muros de contención y diques. Estos muros de contención, profesor, tienen que ir en las riberas de los ríos, sobre todo en las partes bajas del curso del río. ¿Para qué, profesor? Para que en todo caso no haya un desborde hídrico y no se malogren, profesor, los suelos de estos lugares. Bueno, luego también, profesor, tendríamos que ir gestionando nuestros residuos sólidos para ver dónde los dejamos y también, profesor, tendríamos que ir replantando los bosques, recuperando las tierras, en este caso minadas por parte de la minería, tratando, profesor, de resolver o de quitar esos metales pesados, entre otros, ¿no? Son algunas de las soluciones, profesor, que nosotros encontramos en estos lugares. Bueno, hasta esta parte es lo que termina, profesor, este tema, ¿ya? Con esto de la contaminación de los suelos y subsuelos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Bueno, ahora lo que vamos a realizar rápidamente, profesor, es vamos a resolver unas preguntas de la práctica número 2 antes de pasar al otro tema, ¿ya? La práctica número 2 nos va a ayudar a retroalimentar. Entonces, todos sacamos nuestra práctica número 2, ¿ya? Sacamos la práctica número 2. Déjenme ver en este caso. Vamos a ir avanzando con la segunda parte. Creo que ya avanzamos con ustedes la primera parte, que son geodinámica interna y externa, que eran las primeras preguntas. ¿O no? A ver, alguien que me actualice. Nadie me actualiza. Voy a suponer, a ver, miren, observen, esta es la práctica número 2. ¿Ya? Esta es la práctica número 2. Eso de aquí ya hemos hecho, ¿verdad? A ver, voy a ver el chat. Buenos días, Francisco. A ver, alguien que me pueda decir si hemos hecho o no, para no repetir y para pasar a otras preguntas. Ya, no hemos hecho este, muy bien. ¿Ya? Digan con sinceridad, nomás jóvenes. No, profesor, no hemos hecho. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. De esa manera, profesor, retroalimentamos y de esa manera también vamos avanzando, porque tenemos que resolver parte de la práctica. La otra parte que no terminemos de resolver, ustedes la realizan en su casa. La siguiente clase, si hay algún contratiempo, si ha habido, profesor, alguna pregunta que no se ha entendido, la volvemos a realizar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. La primera dice, factores que transforman, en este caso, profesor, el relieve. Dice, analiza las siguientes interrogantes y marque la alternativa correcta con respecto a los factores que transformen el relieve. ¿Ya? Dice, establece, profesor, diferencias entre la geodinámica interna y externa. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre la interna y la externa? A ver, vamos consultando. Pueden escribir en el chat o alguien puede aperturar su micro, profesor. Yo creo que esta característica va a diferenciar a la geodinámica interna y la externa. ¿Ya? A ver, vamos a ir viendo. Pueden escribir primero sus respuestas en el chat o pueden aperturar su audio. ¿Nadie? A ver, Tania, adelante. La geodinámica interna actúa en el interior de la corteza. Ya, muy bien. Sobre. Ya, muy bien, Tania. Sí, profesor. La primera, profesor, la interna interactúa en el interior de la corteza. La segunda en el exterior. Ya, es válido. ¿Qué más, profesor? A ver, la geodinámica interna es la que construye o destruye en este caso. ¿Dónde se construyen los continentes, los relieves, profesor, las montañas, los volcanes? Ahí está, muy bien, ¿no es cierto, Camila? Profesor, la geodinámica interna, en este caso, es la que construye relieves, como volcanes, terremotos y formación de montañas. A diferencia de la externa, ¿qué realiza? ¿Construye o destruye?
A ver, ¿qué opina? Destruye. Muy bien, Jorge, ¿no es cierto? Mientras que la interna, profesor, construye, en este caso, continentes, construye, profesor, cordilleras a través de sus movimientos, en este caso, de diastrofismo, como la orogénesis y la hiperogénesis, ¿ya? Y el magmatismo, en cambio, profesor, en las externas, la meteorización y la erosión son dos fuerzas que van a causar esa destrucción. Entonces, en las internas, profesor, se construye el relieve y en las externas se destruye el relieve. Muy bien, ¿qué más, profesor? A ver, ¿cómo se daban, profesor, esas fuerzas internas para construir el relieve? ¿Iban en contra de la gravedad o iban a favor de la gravedad? En contra de la gravedad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, una característica, profesor, de las internas van en contra de la gravedad, porque, profesor, para que haya un levantamiento de una cordillera, va de abajo hacia arriba, no, profesor, va de arriba hacia abajo. Eso sería hundimiento. Entonces, profesor, esa es una característica también. Va, profesor, en contra de la gravedad, mientras que las externas van a favor de la gravedad, ¿ya? ¿Y qué pasa con las internas en cuanto al tiempo? Una cordillera, profesor, se construye acá de 5 años, 10 años, o tarda millones de años. Muy bien. Entonces, dentro de las internas, profesor, ya es también el tema del tiempo, ¿ya? En este caso, profesor, tarda millones de años en general tipos de relieve. Mientras que en las externas el tiempo es más corto o es más largo. Es más corto, ¿ya? Más corto, profesor. Es más corto. En las externas, profesor, se terminan de destrozar, en este caso, la roca madre en cuestión ya de poco tiempo o de un corto tiempo. Muy bien. Pasemos entonces, jóvenes, con la segunda pregunta. ¿Ves? Ahí ya hemos, profesor, por ejemplo, repasado la primera parte. A ver, vamos con la pregunta número 2. Dice, un profesor de geografía afirma que las diferentes formas de relieve que hay en la corteza son consecuencia de la acción simultánea de las fuerzas constructoras y destructoras. Frente a lo explicado, un estudiante pregunta, ¿cuál es la fuerza que construye relieves? A lo que el profesor debe responder, A, geográfica, B, exógena, C, endógena, D, externas o E, de diastrofismo. ¿Cuáles son esas fuerzas constructoras? A ver. Muy bien. Por acá dice el profesor que es la C de casita, las llamadas fuerzas endógenas, ¿no? Está bien, esa, profesor, sería la respuesta. Recordemos, las fuerzas endógenas son las que construyen el relieve, ¿ya? Entonces, profesor, la respuesta sería la letra C. ¿Qué más, profesor? A ver, la pregunta número 3. Dice, describe la palabra que completa adecuadamente el siguiente organizador gráfico. Muy bien, acá vemos un organizador. ¿A dónde pertenece este organizador? A la geodinámica interna, ¿ya? Y estas dos fuerzas, profesor, orogénesis y epirogénesis, pertenecen al diastrofismo. ¿Cuál es la que completaría debajo de plegamientos? Falla, montaña, flexionamiento, sismo o báscula. Muy bien, Tania, muy bien. La letra A, profesor. En este caso, profesor, sería una falla, ¿ya? Y, profesor, ¿por qué es falla? Porque hemos dicho, profesor, que en este caso, dentro de las fuerzas internas del diastrofismo, ya están, profesor, las fuerzas que van en forma horizontal. Y estas fuerzas que tienen, profesor, fuerza horizontal, dan consigo a la orogénesis, al levantar, o mejor dicho, a dos fallas importantes, el plegamiento y las llamadas fallas. Plegamientos, profesor, fuerzas en este caso en los laterales que van a comprimir y van a, profesor, hacer en forma ondulada el relieve, mientras que las fallas que son fracturas en la corteza terrestre, ¿no? Y en la epirogénesis, profesor, son movimientos en este caso verticales, ¿no? Verticales. Y ahí, profesor, ¿qué sucede? Se crean en este caso los continentes. En la orogénesis se crean, profesor, cordilleras. Entonces vamos a ir viendo, profesor, esa parte. ¿Qué más? 4 dice, Carlitos al observar la siguiente imagen deduce que lo correcto es. Bueno, vemos un plegamiento, vemos, profesor, la parte de arriba y la parte de abajo que son señaladas como X y Y. ¿Cuál sería en este caso lo correcto en esas dos partes? Nos habla, profesor, de cómo se llama, en este caso, la parte del plegamiento de arriba y la parte del plegamiento que está hundida, ¿ya? En ahí dice, profesor, A, sinclinal, anticlinal, B, anticlinal y sinclinal, C, horse y sinclinal, D, gravamen y horse, E, horse y meseta, ¿no? ¿Cuál ahí, por ejemplo, marcaríamos? La letra B.
La letra B, ya. La letra B, ¿no? Muy bien. La letra B, profesor, dice anticlinal y sinclinal, ¿ya? Cuando esos plegamientos tienden a subir, la parte del pico, profesor, se llama anticlinal. Y cuando tienden a bajar, son, en este caso, sinclinal. ¿Ya? Entonces la respuesta está bien. Sería, profesor, la letra B. ¿Ya? La letra B. Y nosotros eliminaríamos, profesor, las alternativas, la C, la D y la E, porque me habla de Horst, Graben. Horst y Graben, profesor, en este caso son los alzamientos en una falla, no, profesor, en este caso en un plegamiento, ¿ya? Entonces ahí vamos notando, profesor, diferencias. Ahora, la pregunta número 5 dice, Raúl mira el gráfico y deduce qué es lo correcto en este caso. Ya, eso de ahí sí es una falla. Ahora nos están hablando, profesor, cómo se llama la parte de arriba y la parte de abajo en una falla. Ahí sí viene lo que ustedes han ido diciendo. La respuesta dice sería la letra, profesor C, Horst y grave, ¿no es cierto? En este caso, profesor, sí. Horst es la parte levantada y la parte hundida, profesor, es grave. Entonces la respuesta, profesor, es la letra C. Ya, muy bien. En la pregunta 6 dice, Arequipa cuenta con una diversidad de volcanes, entre los cuales tenemos, dice, el volcán Misti, Chachani, Pichu Pichu, Sabancaya, Ampato, Hualca, no es el Hualca, el volcán Coropuna, entre otros. Además, Arequipa se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué tipo de riesgo de origen natural tiene Arequipa según el texto? A ver, ahí marcaríamos que riesgos generados por fenómenos de geodinámica externa, riesgos generados por geodinámica endógena, riesgos de tsunami, riesgos biológicos o riesgos sísmicos. ¿Qué marcaríamos ahí? Camila dice, profesor, la respuesta a la letra E. ¿Sería, profesor, riesgos sísmicos? Ya, pero dice, ¿qué tipo de riesgo de origen natural tiene Arequipa según ese texto? Nos habla, profesor, primero de volcanes y luego también nos habla del cinturón de fuego, o sea, de las placas tectónicas en el Pacífico y también, profesor, de levantamiento. ¿Qué tipo de origen natural tiene Arequipa según el texto? No solamente, profesor, de sismo. ¿Cuál más, cuál aparte de esa marcaríamos, profesor? Griselda dice la letra B, ¿ya? Riesgos, profesor, generados por la geodinámica endógena, ¿ya? En este caso, profesor, la respuesta sería esa, ¿no? Riesgos, profesor, generados por la geodinámica endógena. La geodinámica, profesor, interna de la Tierra. Todos esos volcanes justamente salen a flote a razón de estos movimientos. Ya, muy bien. Ahora, 7. Dice, los sismos que asolan con frecuencia la ciudad de Arequipa por su origen son los sismos que asolan, o sea, los sismos que con mayor frecuencia tenemos en Arequipa, son de tipo de origen volcánico, tectónico, antrópico, colapso o cósmico. A ver, la letra B dice Junior, tectónicos. Muy bien, Junior. Profesor, ¿es de tipo tectónico? Sí, pero profesor, tenemos varios volcanes. Sí, tenemos varios volcanes, pero esos volcanes, profesor, no todos, profesor, están en actividad ni en procesos de erupción. Y si se dan cuenta, la mayoría, profesor, de sismos que nosotros tenemos son en la costa. Y en la costa, profesor, ¿qué encontramos? Encontramos, pues, el choque de la placa tectónica de Nazca con la sudamericana y también algunas fallas, como en Carabelí y también la falla de Maca en Cayón. Entonces, la mayoría de sismos que tenemos, profesor, es a frecuencia de esos choques tectónicos, ¿ya? Muy bien. Esta parte ya la he resuelto, la número 8, ¿ya? Que nos habla qué tipo de amenazas se observa en la siguiente imagen y qué consecuencia traerá para la población. Esta pregunta, por ejemplo, me ha servido para explicar qué cosa. Que la trefa, jóvenes, en este caso son las cenizas. Las cenizas, profesor, que son expedidas en el aire a través de una nube blanca. ¿Ya? Entonces, tefra o ceniza, profesor, en este caso tiene el mismo significado. Y estos dañan a los pastizales y contaminan las aguas, ¿ya? Mientras que los flujos pioplásticos, profesor, que son en este caso mezcla de lava con piedra, los lajares, que también, profesor, son piedras que discurren, y la lava, que en este caso es el magma que sale al exterior con ese nombre, pues son diferencias que tenemos que encontrar dentro del proceso del vulcanismo, ¿ya? Ahora, esta es muy sencilla, la número 9. ¿Cómo se llama el punto, profesor, A y el punto B dentro de un sismo? A ver, vamos a ir viendo.
Jocelyn dice la letra A. La letra A, la letra A. Dice epicentro y B es hipocentro, ¿no? En este caso, profesor, sí, está muy bien. En este caso, profesor, el tema del epicentro. El epicentro, profesor, es el que se da en este caso en la superficie. Y el hipocentro, profesor, en este caso es debajo, en el foco, ¿no es cierto? Es donde justamente, profesor, se origina en este caso el sismo. Entonces, esa connotación, profesor, es muy importante dentro de los movimientos sísmicos, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora, vamos a saltearnos a la segunda parte, ustedes ya resuelven lo demás para ir viendo, profesor, otro tipo de preguntas, ¿ya? Vamos a ir a las preguntas, profesor, a ver, la pregunta 15 y 16, de ahí vamos a resolver, ya 15 y 16 y vamos a pasar al otro lado. Aquí, profesor, dice, las ciudades que se ubican en las laderas de un nevado son vulnerables ¿a qué? Inundaciones, sismos, alud, bombas o sismos. Dice ciudades ubicadas en las laderas de un nevado, no dice de un cerro, de un nevado, ojo. ¿Qué podríamos ahí, profesor, considerar? ¿Qué tipo de riesgo en este caso, o a qué son vulnerables estas personas? A la letra C, profesor. Muy bien, la C de casita, ¿no? La C, profesor de casita, nos dice en este caso el alud. ¿Y el alud qué era? Era un desplazamiento de masas de masas de hielo, de nieve, que, profesor, mayormente encontramos en los nevados. Y si sería, profesor, de masas de tierra con agua, con lodo, eso ya vendría a ser ¿qué cosa? Un huaico o una llogia, ¿ya? No se olviden. Luego dice acá, 16, Richarlison se da cuenta que en la costa peruana se realiza un excesivo riego de gravedad que inunda el suelo y le pregunta al guía del turismo si esta forma de regar e inundar los suelos traen alguna consecuencia negativa. La respuesta correcta del guía sería, a ver, dice la pérdida de cobertura vegetal, la lluvia se lleva la capa superficial del suelo, la destrucción de las especies vegetales, se eleva el contenido de sal salinizando los suelos o el suelo se expone a la erosión eólica. ¿Ahí qué responderíamos? A ver, en la pregunta número 16. La letra profesor D. Muy bien, profesor. Hemos dicho, profesor, que aumentan ¿qué cosa? La salinización en los suelos, ¿no? Y la respuesta, profesor, sería en este caso la letra D. Ya ven, están muy sencillas, profesor, las preguntas. Y ustedes, sobre todo, profesor, se van guiando porque hay connotación de la parte conceptual que hemos trabajado, ¿ya? A ver, vamos a seguir acá abajo. Vamos a ver esta, la número 18. Ya habla acerca del relieve peruano. Dice, la geoforma del relieve submarino que señala la flecha es, a ver, esta es la geomorfología submarina. ¿Qué connota en este caso, profesor, la flecha? La dorsal de Nazca, la plataforma continental, el zócalo continental, el talud continental o la fosa Perú-Chile. ¿Qué connota? Profesor, la letra E. Acá me preguntan, profesor, ¿así viene en el examen? Bueno, las preguntas son, en este caso, referenciadas también al examen, ¿ya? Al examen que ustedes van a dar. Si se han dado cuenta, jóvenes, las preguntas hoy en día están dando un giro, ¿ya? Las preguntas ya no vienen muy textuales, o sea, no te van a decir ahí, en este caso, ¿no? Es la zona que pertenece del litoral hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. Lo conocemos como, y ahí te ponen, ¿no? Talud, zócalo, no. Sino las van a tratar, profesor, de acomodar en un caso. Por eso son tipo casuísticas. Pero igual, si ustedes leen bien, y por eso sobre todo marcan las partes importantes, ¿ya? Entonces van a, ¿qué cosa? Van a poder, profesor, sacar la respuesta inmediatamente. Inclusive con las casuísticas te ayuda más, porque las casuísticas ya no tienes que dudar mucho. Ahí dice, profesor, ¿cuál sería en este caso? Han dicho la letra E, la fosa peruano-chilena, ¿no? Y acá, profesor, tenemos que resaltar algo, profesor. No es fosa peruano-chilena, son fosas peruano-chilenas, porque recordemos que hay fosas centrales y son fosas meridionales. Y recordemos, profesor, que las fosas llegan hasta los 6.868 metros, en este caso, bajo el nivel del mar, profesor, y es las zonas más profundas
donde justamente van a converger pues los movimientos sísmicos entre el choque de placas, ¿ya? Entonces está bien, pues hasta ahí estamos bien. A ver, la número 19. El profesor Richard Alba dice, explica a sus estudiantes, es una cordillera oceánica que se localiza en el extremo noroeste del sur del Perú y fue declarada últimamente como Reserva Nacional. Nos habla de Reserva Nacional, nos habla de cordillera oceánica. ¿Ven? Ustedes resaltan esas palabritas y ya se van a ir dando cuenta. Cordillera oceánica, dice, que se localiza en el extremo noroeste del sur del Perú y fue declarada Reserva Nacional. ¿Qué sería? Zócalo continental, fosa peruano-chilena, el talud continental, los fondos abisales del Pacífico Sur o la dorsal de Nazca. La letra E dice aquí. Profesor, sería la dorsal de Nazca. Y la dorsal de Nazca, profesor, es una cordillera oceánica, conjunto de cerritos que pasan por debajo del mar, por encima de la placa de Nazca. Por eso lleva ese nombre, dorsal de Nazca. Ya, ¿ven? Así de sencillas, profesor. La 21, a ver, vamos a ver la 21. Identifica a qué relieve del Perú hace referencia el siguiente concepto. Dice, son áreas costeñas que se encuentran por debajo del nivel del mar a consecuencia de un lento proceso de hundimiento. En ellas afloran aguas marinas y se explota abundante sal para destinarlos al consumo. Son depresiones, tablazos, cuencas, estribaciones o albúferas. A ver, ¿qué marcaríamos ahí en la número 21? ¿Qué tipo de unidad morfológica es esa? La letra A. Muy bien, las llamadas depresiones. Está bien, son, profesor, las zonas hundidas, caracterizadas, profesor, por la sal, ¿ya? Por los niveles, en este caso, de sal que justamente tienen ahí, ¿ya? Entonces, profesor, es justamente esa la respuesta. Los tablazos no, porque son levantamientos de roca, y ojo, los tablazos solamente se dan, profesor, en el norte, o sea, entre Tumbes y Piura, ¿ya? No hay tablazos, profesor, en el centro, ¿ya? Ahora, ¿qué más, profesor? Solamente eso, ya con esas son suficientes. Ustedes terminan de resolver todo esto, ya hasta la número 28. A ver, una más. Dice la 26. Reconoce cuál es la llanura amazónica donde se practica la agricultura estacionaria debido a que se inunda periódicamente. A ver, ¿cuál sería esa unidad morfológica dentro de la selva? Estamos hablando dentro de la llanura amazónica. Sería altos, filos, tahuampas, aguajales o restingas. En la número 26. ¿Qué marcaríamos, profesor? A ver, voy a ver. Dice el profesor la C. Dice tahuampas. Mm, ¿Serán tahuampas? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Muy bien, la letra, profesor, la letra E. Recordemos, jóvenes, que en este caso dice llanura amazónica donde se practica la agricultura estacionaria. La agricultura estacionaria, profesor, que solamente se planta en algunos determinados periodos del año. ¿Ya? En ese caso, profesor, si es agricultura estacionaria, serían las restingas, porque las tahuampas, ¿qué pasa con las tahuampas? Quedan inundadas todo el tiempo. Y las tahuampas también se les conoce como aguajales. Entonces, estas dos preguntas se invalidan. Filos y altos no puede ser, porque en los altos están las ciudades y es donde el profesor desarrolla sus actividades, las personas, el hombre. Y los filos son las divisiones de los montes. Entonces, profesor, es las restingas. ¿Ya? Muy bien, ustedes jóvenes terminan de resolver esta práctica. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el siguiente tema para no retrasarnos, porque los temas que vienen subsiguientes son bastante largos. ¿Ya? Entonces nos quedamos, profesor, en esa parte. Tenemos ahora tiempo para trabajar lo otro. Vamos a trabajar la primera parte, por lo menos, ya, de la hidrografía peruana. Muy bien. Junior Aguajales. Ya, ahora sí. Vamos a empezar, profesor. Esta de aquí creo que es. Ya. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Sí se ve, profesor. Entonces vamos a trabajar. Ahora, hemos visto, profesor, el relieve, ¿ya?
Hemos trabajado, profesor, las fuerzas justamente transformadoras de relieve y también, profesor, las formas de relieve en el territorio peruano. Ahora, algo muy importante, profesor, para la formación de ese relieve tan variado que tenemos en la costa, en la sierra y la selva, va a tener bastante causal, profesor, parte de los principales ríos que discurren dentro de nuestro territorio, para lo cual vamos a entrar al siguiente tema. El siguiente tema, profesor, es hidrografía peruana, clima y cambio climático. ¿Ya? Vamos a trabajar, profesor, este tema. Lo primero que quiero que ustedes sepan es qué es una hidrografía, o en este caso, profesor, qué es la hidrografía, mejor dicho, ¿ya? Primero, profesor, vamos a ver que la hidrografía es la ciencia encargada de estudiar los cuerpos de agua, pero principalmente los cuerpos de agua, profesor, que se encuentran en la corteza terrestre. Hablamos de cuencas, lagos, ríos, lagunas, aguas subterráneas. Todas ellas, profesor, van a ser estudiadas por la hidrografía. A diferencia, profesor, de lo otro. ¿Quién estudiaba en este caso, profesor, los diferentes tipos de relieve? ¿Qué ciencia o disciplina era la que estudiaba los diferentes tipos de relieve? ¿Se recuerdan? Cri, 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 cri. Muy bien, José. Ya, muy bien. Punto para Jorge. Ya, tiene más 10 puntos, Jorge. Era, profesor, la geomorfología. ¿Ya? Entonces, profesor, es importante ir recordando también las disciplinas y las ciencias, lo que van estudiando. En este caso, profesor, la ciencia encargada de estudiar los cuerpos de agua en la corteza terrestre es la hidrografía. Y esta hidrografía, profesor, se va a relacionar directamente con otras dos ciencias o disciplinas. La geología, profesor, que es el estudio de la estructura de la Tierra, profesor, y la climatología, profesor, que estudia en este caso los diferentes fenómenos meteorológicos que se dan, profesor, también dentro de la atmósfera y dentro de la Tierra, ya como la lluvia, la humedad, la temperatura, ¿no es cierto? Todas ellas, profesor, están justamente inmiscuidas aquí. Ahora sí, ya sabemos, profesor, qué es la hidrografía. Ahora vamos a saber, profesor, qué es una cuenca hidrográfica, ¿ya? La cuenca hidrográfica, profesor, no es más que una unidad territorial donde, profesor, se reproduce el ciclo hidrológico. O sea, profesor, el ciclo del agua, sí. Es una unidad territorial donde se reproduce el ciclo hidrológico, ¿ya? Desde donde nace hasta donde desemboca. Profesor, nace en este caso en las partes altas a través de las precipitaciones, a través de la lluvia, que van a discurrir en este caso a través de un drenaje natural. Ese drenaje natural, profesor, va a ser ese canal principal del río por donde va a discurrir. Ahora, por donde transcurre, profesor, esta cuenca principal o este drenaje natural principal, nosotros, profesor, vamos a ver que esas aguas van a fluir entre valles y también, profesor, entre quebradas, en las partes altas. En la parte media, profesor, su discurrir va a ser más llano, hasta llegar a su desembocadura, profesor, que las aguas ya van a llegar más calmadas y en una zona totalmente plana. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, solamente necesitamos saber, creo, esa parte. Ya sabemos, profesor, que es una cuenca, una unidad territorial donde se reproduce el ciclo hidrológico. ¿Dónde fluyen, profesor? Fluyen entre valles y quebradas. Y forman, sobre todo, profesor, una red de drenajes. ¿Ya? Los drenajes, jóvenes, ya son esas aberturas. No solamente, profesor, donde discurre el agua. Si ustedes ven los cerros, ven el volcán, van a ver que tienen como unas raicitas en los costados o en la parte del medio. Esas raicitas son drenajes. Esos drenajes, profesor, van a discurrir, en este caso se van a llenar con agua cuando son temporadas de lluvia, ya, en este caso, discurren por esos lugares y van a salir, en este caso, por un drenaje principal. Y ese drenaje principal forma, pues, profesor, un río. Ahora, ¿qué, profesor, más debemos saber acerca de estas cuencas, en este caso, hidrográficas? ¿Ya? Las cuencas, en este caso también jóvenes hidrográficas, vamos a ir viendo de que tiene algunos tipos, ¿ya? ¿Cuáles son, profesor, esos tipos en este caso de la cuenca hidrográfica? Tenemos las cuencas exorreicas. Profesor, ¿cuáles son esas cuencas exorreicas? Son aquellas aguas que van a, profesor,
nacer en el curso más alto y van a llegar a desembocar ¿a dónde? Al mar o al océano. O sea, profesor, son aguas que desembocan fuera del continente. Aguas que desembocan fuera del continente. Cuencas exorreicas. Un ejemplo, profesor, el río Tambo en Arequipa. Otro ejemplo, profesor, el río Quilca. El río Chili desemboca con el nombre de río Quilca en Camaná. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, ese discurrir de esa cuenca es una cuenca exorreica. ¿Por qué, profesor? Está en este caso liberando esas aguas fuera de nuestro territorio, en el mar. Ahora, el otro tipo de cuencas, profesor, son las llamadas cuencas endorreicas, ¿ya? Endorreicas, profesor. ¿Qué quiere decir eso? Endo, dentro. O sea, estas aguas, profesor, claro, estas aguas se van a quedar dentro del continente. O sea, van a, profesor, almacenarse en algún lago o en alguna laguna. Esas son las llamadas cuencas endorreicas, ¿ya? Profesor, ¿y dónde encontramos esas cuencas endorreicas? Bueno, un claro ejemplo es el río Ramis, el río Coata, el río Huancané, que, profesor, justamente desembocan en el lago Titicaca. Y el lago Titicaca, profesor, es un lago que está dentro del territorio, no está fuera, no está conectado con algún océano. Desembocan en ese lugar. ¿Qué otro tipo, profesor, de cuenca tenemos? Las cuencas arreicas. Estas cuencas arreicas, profesor, no llegan a desembocar ni en el mar ni en un lago. Estas cuencas endorreicas, profesor, como son de muy poco volumen, terminan, ¿qué cosa? Evaporándose en su camino, ¿ya? Terminan, profesor, evaporándose en su camino y nunca llegan a desembocar, en este caso, fuera del territorio, ni tampoco dentro. Se pierden por evaporación. Un ejemplo, profesor, el río Pescadores en Arequipa o el río también de Ica, que, profesor, el río de Ica es el río más, en este caso, arreico del Perú, ¿ya? Entonces, profesor, ¿eso nomás tenemos que saber? No, todavía más. Hay un tipo de cuenca más. Las cuencas criptorreicas. Esas, profesor, avanzan por debajo del suelo. Avanzan por debajo del suelo. ¿Ya? Muchos dicen, en este caso, muchos dicen y muchos libros nos dicen de que esas cuencas arreicas, no todas, profesor, se pierden por evaporación. Muchas de ellas se pierden también por filtración. ¿Y aumentan qué cosa? El discurrir del agua en las cuencas criptorreicas. ¿Ya? Es un dato interesante también. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, los cuatro tipos de cuencas. Las exorreicas, que desembocan fuera del continente, en los océanos o en los mares. Las cuencas endorreicas, que, profesor, desembocan en un lago o en una laguna. Las cuencas, profesor, arreicas, que se evaporan y nunca logran salir del territorio, en este caso, del territorio terrestre. Y las criptorreicas, que están, profesor, pues debajo del suelo, ¿no? Son aguas subterráneas. ¿Qué más, profesor, tenemos que saber en esta parte? ¿Qué son los ríos? Un río, profesor, no es más que una corriente de agua continua que va fluyendo, profesor, a través de un cauce o a través de, en este caso, un drenaje, ¿ya? Ahora, esta corriente de agua continua es muy importante para el ciclo del agua. Desde su naciente, profesor, hasta su desembocadura, sí. ¿Ya? Y desciende sobre todo por cavidades naturales, ¿ya? Entonces no nos olvidemos. Profesor, ¿y cuál será en este caso la diferencia entre un río y una cuenca? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ya? Un río es una unidad pequeña, es una unidad pequeña y sola. Una cuenca, ¿ya? Sin en cambio, profesor, alberga gran cantidad de ríos que van a dar consigo, profesor, mayor volumen a una cuenca principal, ¿ya? Entonces, profesor, ¿es distinto? Sí, es distinto, ¿ya? Río es una unidad más pequeña que cuenca. ¿Qué tenemos que saber, profesor, acerca de los ríos? Bueno, los ríos tienen características propias. Por donde discurre, profesor, este río, o sea, por la cavidad donde discurre, eso se llama cauce, o también se le conoce como lecho o alveo, ¿ya? Se llama cauce, lecho o alveo. Eso produce una característica, cavidad por donde discurre el agua. ¿Qué más, profesor? Otra característica es el curso de los ríos. Los ríos tienen un origen y tienen, profesor, una desembocadura. Ese trayecto del origen a la desembocadura se le conoce como curso. En el origen, quizás, profesor, el curso será alto. Cuando pase, profesor, quizás por el medio será curso medio.
y curso bajo cuando empieza, profesor, a llegar a su desembocadura. ¿Qué más, profesor? Tenemos el caudal. El caudal no es nada más que el volumen del agua. Este caudal, profesor, se mide en metros cúbicos. Muchas veces cuando estamos en época, profesor, de lluvia, escuchamos de que el caudal del río aumentó en tantos metros cúbicos, ¿no? Pues está vertiendo tantos metros cúbicos el río Chili, por ejemplo. Ese volumen de agua, profesor, es el llamado caudal. Ahora, el régimen. El régimen no es nada más que, profesor, la variación que tiene el caudal, o sea, el volumen de agua que tiene el caudal. ¿Ya? Este régimen, profesor, puede ser regular o puede ser irregular. ¿Cuándo, profesor, es regular? Cuando vierte casi una misma cantidad de volumen de agua durante todo el año. O sea, este río, profesor, no se seca, ni tampoco, profesor, empieza a volverse más angosto, sino sigue con ese volumen. ¿Y cuándo, profesor, es irregular? Cuando muchas veces, inclusive, profesor, ese volumen varía demasiado. En épocas, profesor, de agosto a septiembre, solamente es un hilito, profesor, que discurre. Pero de enero, profesor, a marzo, usted viera, profesor, el volumen y cantidad de agua que ingresa. Ese tipo de río es irregular, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego tenemos el tipo de desembocadura. Los ríos, profesor, desembocan de dos formas, en tipo delta y en tipo estuario, ¿ya? ¿Cuándo, profesor, yo reconozco que es una desembocadura en tipo delta? Cuando la forma, profesor, de la desembocadura en la costa es en forma de una D y tiene, profesor, ramificaciones por los costados. Ahí, profesor, yo digo que es una desembocadura delta. Ejemplo, profesor, el río Tumbes, ¿ya? El río Tumbes tiene, profesor, un tipo de desembocadura en forma delta. Profesor, y en forma estuario es cuando ya no hay estas ramificaciones. Solamente, profesor, el río discurre libremente hacia el océano en forma de un estuario, de un cono, más o menos vamos a decirlo así, ¿ya? De un cono. Eso, profesor, es una desembocadura de tipo estuario. ¿Algo más, profesor? Bueno, sí, tenemos que saber que los ríos también, profesor, pueden ser afluentes. ¿Cuándo, profesor, es un río afluente? Ya, un río es afluente cuando, en este caso, profesor, se combina con otro río de mayor proporción. O sea, un río secundario desagua, termina, profesor, uniéndose a un río principal. Ese río que viene de otro lado, profesor, y se une al río principal se llama afluente. Afluente. Por ejemplo, profesor, el río Chili. Acá nosotros le conocemos como río Chili por Arequipa, pero cuando este profesor se va a unir con el río Yura, cambia de nombre y se llama, profesor, río Vítor. El río Yura es un afluente al río, en este caso, Chili. ¿Y por qué, profesor, cambia su nombre? Porque va a pasar por esa parte que se llama Vítor, por eso cambia su nombre. En el transcurso, profesor, de un río, de su origen hasta su desembocadura, puede tomar varios nombres, porque pasa por distintas regiones. ¿Ya? Pero lo que quiero que ustedes entiendan, que el afluente, profesor, es un río secundario que va a terminar dotando de más agua a un río principal. Y un efluente, profesor, es cuando en ese río principal, donde han desaguado, profesor, varios afluentes, y este río principal se desvía en algún lado, y su agua termina yéndose para otro lado, y el otro lado, profesor, empieza a desembocar. Ese río principal que empieza, profesor, a desviarse a otro lado, se llama efluente. O sea, está saliendo, profesor, de esta cuenca principal para irse a otro lado, ¿ya? Eso de ahí, profesor, se llama efluente. Ahora, ¿y qué es, profesor, confluencia? Confluencia es cuando hay la unión de dos ríos. Unión de dos ríos. Se unen, profesor, dos ríos para formar un río principal. Un ejemplo, profesor, el río, por ejemplo, Marañón y el río Ucayali. Son dos ríos con bastante volumen de agua. Que, profesor, en la parte de Nauta, en Loreto, justamente en ese punto de Nauta, se unen. Se unen los dos ríos, profesor. Y en esa fusión, vamos a llamarlo así, fusión, es que, profesor, sale el río Amazonas. Entonces, esa confluencia del río Marañón y del río Ucayali da consigo el río Amazonas.
Amazonas. Entonces, esa unión, profesor, es justamente la confluencia. Ya, me van avisando, jóvenes, ¿todavía tenemos tiempo o ya es hora? 9:32. Todavía hay tiempo, profesor. Ah, ya, muchas gracias, Rodrigo. Me avisas faltando 5 minutos para que no me pase ya el tiempo. Ok, profesor, no se preocupe. Ya, muy bien. Ahora, muy bien, jóvenes. Estos ríos también, profesor, tienen un curso, hemos dicho. En la parte de la naciente, ya, sobre todo, profesor, el río se va a llamar o va a estar en un curso alto, ya. En este curso alto, profesor, hay características. Son muy torrentosos, muy violentos. Pasado, profesor, esta parte de la naciente, cuando ya se une con algunos afluentes, va a ser el curso medio. Ya es un poco, profesor, más calmado. Ya, profesor, ahí quizás se puede producir en este caso alguna navegación, profesor, de ese río, podría ser ello en el curso medio, y finalmente, profesor, en su desembocadura, ya llegando cerca a la costa, es el curso bajo, ¿ya? Entonces, los ríos, profesor, se van a también caracterizar por el curso alto, medio y también el curso bajo, ¿ya? Características, profesor, la primera es que en el curso alto, ¿ya? Son muy torrentosos, de muchas pendientes. En el curso medio, profesor, corren más lentamente, se unen con los afluentes y sobre todo se esparcen por terrenos pues que son casi llanuras. Y en el curso bajo, profesor, ya se desplazan y avanzan demasiado lento. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando van, por ejemplo, no sé si han ido a Quilca, ya, en Quilca, donde desagua justamente, en este caso en Majes, en Camaná, donde desagua, profesor, el río no entra con fuerza al mar. Pareciera, profesor, que está estacionado el río y lentamente se empieza a mezclar. Justamente ese desplazamiento lento es el que va a llegar, profesor, en la desembocadura y va a ser pues con ese impacto. ¿Qué más, profesor? Bueno, estos cursos también se le conocen como cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, ¿ya? La cuenca alta, ubicada en los nevados, en los cerros, donde se recoge la lluvia y el agua. Cuenca, en este caso media, profesor, donde recorre el agua y recoge, pues, es recogido también en algunas partes altas. Y la cuenca baja, profesor, es donde se deposita justamente el agua y se concentran las poblaciones, ¿ya? Entonces también, profesor, lo podemos ir clasificando como cuenca alta, media y baja. Algunos datos importantes acerca, profesor, de los ríos. Bueno, en el sistema fluvial en Norteamérica tenemos el más grande, que es el Mississippi. En el sur, profesor, en América del Sur, tenemos pues el río más extenso, más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. En África tenemos el río Nilo, que es el más importante, que profesor dota principalmente de agua a grandes extensiones territoriales del África y que tiene como dos principales afluentes al río Nilo Azul y al río Nilo Blanco. En la India tenemos, profesor, el río sagrado de Ganges. Es un río, profesor, que es muy venerado en esta cultura y es muy considerado. De ahí radica, profesor, su importancia. En Europa tenemos el Danubio, que en este caso, profesor, nace de la confluencia de los ríos de Brigach y de Brech. Ya son dos ríos, profesor, también importantes que pues están esparcidos en parte también del mundo y que debemos tener alguna noción acerca de ellos. Muy bien, profesor, ya hemos trabajado la primera parte. Hemos trabajado algunas nociones de conceptos importantes como qué es una cuenca, qué es un río. Hemos trabajado cuál es, en este caso, la ciencia o la disciplina que estudia todos estos tipos de aguas. Además, hemos dado algunas características de los ríos. Ahora vamos a trabajar ya con lo que es, profesor, la, las vertientes hidrográficas del Perú. ¿Ya? Profesor, las vertientes hidrográficas del Perú se van a dividir en tres. Aquellas, profesor, que van a ir a desembocar al Océano Pacífico se va a llamar vertiente del Pacífico. Aquellas, profesor, que van a vertirse, en este caso, al Atlántico o con el Amazonas, es la vertiente del Atlántico o vertiente del Amazonas, ¿ya? Bueno, más se le conoce como vertiente del Amazonas, ojo, Amazonas, porque nuestro territorio, profesor, no desemboca de frente al Atlántico, sino pasa por el territorio brasileño y finalmente ahí es donde desemboca al Océano Atlántico, ¿ya? Entonces, profesor, es también conocido como vertiente del Amazonas.
Y la tercera vertiente, profesor, es en este caso la vertiente del Titicaca, ¿ya? Profesor, pero usted nos ha hablado de cuencas y ahora nos habla de vertientes. En algunos libros hay cuencas y en otro, profesor, hay vertientes, ¿ya? Bueno, las vertientes, ¿ya? O la vertiente en este caso va a tener una diferencia de la cuenca. La vertiente va a englobar todas esas cuencas que van a desembocar para el lado del Océano Pacífico. Por eso se llama vertiente. Porque recordemos que, profesor, de Tumbes hasta Tacna, hay, pues, profesor, más de 50 en este caso, o de 40 ríos que van a terminar desembocando, o 50 cuencas. Todo ese conjunto de cuencas, profesor, es la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? Ahora, profesor, ¿se recuerdan ustedes cuál era, en este caso, la cordillera, profesor, que iba a dividir las aguas al Océano Pacífico? ¿Se recuerdan? Bueno, vamos recordando. Era en este caso, profesor, la cordillera occidental de la cadena de los Andes. Esa cordillera occidental es la divisoria de las aguas del Pacífico y también por eso las divisorias del agua, en este caso del Amazonas. ¿Ya? ¿Qué más, profesor, sabemos de esa cordillera occidental? Que también, profesor, en la parte sur va a ser la originaria de ¿qué? De la vertiente del lago Titicaca. Ahora, según el ANA, profesor, ¿qué es el ANA, profesor? ¿Alguien sabe qué es el ANA? Autoridad Nacional del Agua. Ya, muy bien, la Autoridad Profesor Nacional del Agua, ¿no? Según el ANA, por eso, en total, profesor, se han contabilizado en estas tres vertientes del Perú 159 cuencas, que están divididas, profesor, de la siguiente manera. 62 se encuentran en la vertiente del Pacífico, 13 en la vertiente del lago, en este caso del Titicaca, y 84 en la vertiente del Amazonas o la vertiente del Atlántico. ¿Ya? De esa manera, profesor, se ha ido distribuyendo. Muy bien. ¿Qué más, profesor, tendríamos que saber de esta parte? ¿Ya? Bueno, que la vertiente en este caso, del Pacífico, en su mayoría, las cuencas o los ríos que van a parar al océano son de origen exorreico. Las del lago Titicaca, profesor, son en este caso endorreicos y la del Atlántico o del Amazonas también son exorreicos porque terminan desembocando, profesor, en el Amazonas y el Amazonas desemboca en el Atlántico. Bueno, vamos a ir viendo. Luego también, profesor, tenemos que saber que de todas estas cuencas, de las 159, hay 34 especiales. No es que, profesor, le suceda algo, sino que son especiales porque van a ser denominadas como cuencas transfronterizas. O sea, profesor, son compartidas con otros países vecinos. 5 países en total son con los que compartimos esta gran cantidad de cuencas, con el Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile, ¿ya? En la vertiente del Pacífico, por ejemplo, compartimos, profesor, con Ecuador y con Colombia cerca de 9 justamente cuencas. En la vertiente del Titicaca, profesor, con 8, entre Brasil, Bolivia y también Chile. Y en la vertiente, profesor, del Atlántico, 17, en este caso con Brasil, ¿no? Ahora, muy bien. Por eso, profesor, son considerados cuencas transfronterizas. Si sumamos 9 más 8, profesor, más 17, nos va a salir el total de 34 cuencas que van a ser justamente consideradas como transfronterizas. ¿Qué más, profesor? Bueno, dentro de la vertiente del Pacífico tenemos que anotar bien claro y tener bien en claro, profesor, que estas nacen en la cordillera occidental. Las del Amazonas, profesor, en la cordillera oriental. Las del Titicaca, profesor, en la cordillera occidental y también en parte de la cordillera oriental, ¿ya? Entonces tenemos que también anotar, profesor, esos puntos. ¿Qué más, profesor, tengo que saber de esta parte? Bueno, vamos a saber que de estas tres vertientes que nosotros tenemos, profesor, el promedio de agua justamente que nosotros producimos es cerca de 780 mil millones de metros cúbicos. O sea, profesor, es mucha agua la que producimos. Y profesor, ¿cuánta nomás llegamos a consumir en porcentaje de estos 780 millones de metros cúbicos? De estos 780 mil millones de metros cúbicos. Solamente, profesor, llegamos a consumir el 10%.
O sea, ese 10% lo repartimos ¿en qué? En la industria, en el uso doméstico, en el uso profesor agrícola, que nosotros lo vamos dando, ¿no? Y mientras que el 90% de toda esa agua, profesor, mucha de esa agua se va a ir al Atlántico. Ya mucha de esa agua, profesor, se va al Atlántico a través de la vertiente del Amazonas. Dato interesante. Ahora vamos a ir con la primera vertiente, la vertiente del Pacífico. Bueno, lo primero que hemos sabido, profesor, es que se genera en la cordillera occidental. Cuenta con 62 cuencas hidrográficas, en este caso a lo largo, desde Tumbes hasta Tacna. Sus ríos, en este caso, profesor, todos, o bueno, casi todos, desembocan en el Océano Pacífico. ¿Por qué digo casi todos? Porque vamos a ver que hay algunos ríos de origen, en este caso, profesor, arreico, y no llegan a desembocar, ya no llegan a desembocar, pero la mayoría, profesor, desemboca en el Océano Pacífico. ¿Qué más, profesor, sabemos acerca de esto? Lo primero es que esta vertiente, profesor, representa el 22% del territorio nacional, ¿ya? El 22% del territorio nacional. ¿Qué más, profesor? Que en este caso, profesor, hay cerca de 16.500 millones de metros cúbicos de agua que discurren por esta vertiente. ¿Cómo está distribuido, profesor, ese consumo de esa agua que discurre? El 87%, profesor, del total del agua es utilizada en este caso en el país, o sea, no perdemos casi nada. En el uso poblacional, profesor, el 6,2, en el uso industrial, el 6,7, en el uso de la agricultura, el 86% en este caso, que, profesor, sumado a todo me va a dar ese consumo total. ¿Y cuánto de población, profesor, tenemos en esta vertiente del Atlántico? En este caso, el 60%, profesor, de la población está en este lugar o en esta zona donde nosotros pues vivimos, ¿no? Parte de la costa en la vertiente del Atlántico. ¿Qué más, profesor? A ver, vamos a ir viendo que tiene algunas características sumamente importantes. Ya sabemos que nace, profesor, en el flanco occidental, en la cordillera occidental. Bueno, los ríos en este caso que nacen son de esa parte. Hay algunos que, profesor, no nacen en la cordillera occidental. Hemos dicho que, profesor, provienen de otros países, como por ejemplo el río Zarumilla, el Tumbes y el Chira, ¿ya? Estos tres ríos, profesor, no nacen en esta cordillera occidental, sino vienen, profesor, de la cordillera ecuatoriana. Y de Ecuador, profesor, bajan y terminan desembocando con estos nombres. Zarumilla, que es el más fronterizo, profesor, Tumbes, que es característico por su forma de desembocadura en forma de delta y donde encontramos manglares, y el Chira, que justamente es propio de Piura. ¿Cuál es, profesor, su origen de cada uno de estas, bueno, de estos ríos? Tienen un origen glaciar en los glaciares, sobre todo, profesor, en la parte de lo que es la Cordillera Blanca, junto con la condición climática del niveo, a través de la lluvia, a través, profesor, de los ríos y también a través de los lagos, ¿ya? Característica principal, profesor, de estos ríos de la vertiente del Atlántico también, que son de curso corto. Recordemos que la costa, profesor, peruana tiene pocos kilómetros, es una franja bastante estrecha, por lo tanto, profesor, su curso es corto, ya debido a lo angosto justamente del territorio. ¿Qué más, profesor? Lo primero, son torrentosos, la mayoría de los ríos, profesor, no son navegables, excepto el río Tumbes, que es el único navegable, profesor, en la vertiente del Pacífico. Son exorreicos porque la mayoría llegan a desfogar, profesor, fuera del continente, en el Océano Pacífico. Son de régimen irregular, un punto bastante importante, profesor. Son de régimen irregular. ¿Por qué, profesor? Solamente estos ríos muchas veces, profesor, llegan con gran volumen cuando son temporada de lluvias, o sea, entre enero, febrero, diciembre, enero y febrero. Por eso, profesor, son de régimen, en este caso, irregular. El resto del año, profesor, muchos de esos ríos llegan a secarse, otros, profesor, llegan a desaparecer, otros, profesor, solamente llegan con una cantidad mínima, ¿ya? Ahora, estas vertientes del Pacífico, profesor, forman valles transversales, poseen en su mayoría centrales hidroeléctricas muy importantes y sobre todo tienen, profesor, pues ríos costeros. ¿Ya? Dentro de su despliegue, desde su curso alto, medio y bajo, van a formar ¿qué cosa? Cañones, valles, cataratas y también cascadas. ¿Ya? Dentro de estos destacamos, profesor, al único navegable, el río de Tumbes, el más arreico, profesor, el río Ica, y el más caudaloso, el río Santa, ¿ya? Santa, Ica y Tumbes, profesor. Entonces son ríos que nosotros debemos ir justamente conociendo.
Aquí, por ejemplo, observamos, ¿no? Toda la vertiente, profesor, del Pacífico, desde Tumbes hasta Tacna. En todo, profesor, este lugar y a través de la cordillera occidental es donde van a ir dando, ¿qué cosa? Conglomeración a las diferentes cuencas o ríos que van a discurrir hacia este lado, hacia el lado del Océano Pacífico, ¿ya? Empezaremos, profesor, en este caso con el norte. En este caso, profesor, empezamos con Tumbes, ¿ya? En Tumbes, profesor, encontramos dos ríos importantes. El Zarumilla, que en este caso, profesor, es el río fronterizo entre Perú y Ecuador, y es el río más septentrional, el río que se encuentra más al norte, ¿ya? Luego, profesor, dentro de esta misma región encontramos el Zarumilla. Y el Zarumilla, profesor, es el único río navegable, el único río que contiene manglares. Se le conoce en Ecuador, profesor, como río Puyango, en el Perú como río Tumbes. Ahora, forma, profesor, entre su curso alto y su discurrimiento, el cañón del Zapa, ya. Ya son características, profesor, de estos dos ríos que encontramos en Tumbes. Bueno, dato importante, solamente pues el Zarumilla y el Tumbes. Uno que delimita con el Ecuador y el otro, profesor, que forma justamente los manglares y los llamados esteros, ¿ya? Aquí vemos el río Zarumilla, gran volumen, profesor, durante todo el año. El río, en este caso, profesor, también Tumbes, los manglares que crecen dentro del río Tumbes y el cañón del Zapayal, profesor, que es unos cañones de gran profundidad, donde justamente se abastecen, profesor, a las principales hidroeléctricas que tenemos en el norte. Dentro de su fauna, profesor, está el cocodrilo de Tumbes, que también lo podemos encontrar en estos lugares. ¿Qué más, profesor? Bajamos al siguiente departamento. En Piura tenemos, profesor, dos ríos importantes, la Chira y la Piura, ¿ya? La Chira, profesor, es la más irregular de la costa. ¿Qué quiere decir, profesor, más irregular? Su volumen varía en grandes etapas, profesor, en grandes periodos del año, ¿ya? Solamente eso, profesor. Sí, bueno, en Piura, profesor, la importancia es que el río de Piura va a conllevar consigo el valle más productivo de algodón, ¿ya? Es uno de los ríos, profesor, que en este caso abastece a los valles productivos de algodón de tipo Pima y sobre todo, profesor, a los principales valles que producen limones y mangos. Características principales, esas dos. Chira, más irregular, profesor, y de Piura, el valle más productivo del algodón, ¿ya? Entonces, profesor, acá observamos, ¿no? Bueno, las aguas que también se vierten van al reservorio de Poechos y al reservorio de San Lorenzo. Aquí, profesor, vemos justamente en su recorrido dan formación a los valles, valles ricos en limón, en mango y sobre todo en el algodón, en el caso del río Piura, ¿ya? Ahora, muy bien, bajamos más abajo, profesor, y tenemos el río Lambayeque, en el departamento, profesor, en este caso de Lambayeque, los ríos principales, La Leche, Chancay y Lasaña, ¿ya? Son tres ríos, profesor, importantes, sí. Muchos de ellos, profesor, forman en este caso valles azucareros y arroceros, pero no son los más importantes. Ojo, no son los más importantes, pero sí, profesor, son reconocidos porque son valles azucareros y arroceros. Ahí tenemos el valle azucarero, el valle arrocero, profesor, el reservorio de Tinajones, que justamente sus aguas, profesor, van a vertir a esa central al reservorio y a la central de Carhuaquero, ya que son en este caso, profesor, parte de esos ríos donde van a ir pues a parar sus aguas. Ahora, en la parte, profesor, de la Libertad, importancia es que sus ríos, tanto, profesor, el Jequetepeque, el Chicama, el Virú, el Chau y el Moche, están, profesor, implicados en uno de los megaproyectos de irrigación más grandes, el Chavi Moche, ¿ya? Ahora, importancia del río Jequetepeque. En este caso, profesor, forma el valle arrocero más grande del Perú. El Chicama, profesor, el productor de azúcar. Estos dos ríos son importantes, profesor, ¿por qué? Porque muchas veces en las preguntas, profesor, vienen en referencia a ello, ¿no? En este caso, ríos que forman, ¿no es cierto?, o los valles de productores de mayor cantidad de azúcar y arroz, ¿dónde se encuentran? En la Libertad, entre Río Jequetepeque y Chicama, en el norte. Uno que forma, profesor, el primer valle arrocero más grande y el otro que produce, pues, la caña de azúcar, ¿no? Bueno, el Chau en este caso es el valle productor de tomates más grande, pero no tiene mucha consideración. Pero el Jequetepeque y el Chicama, profesor, sí.
Ahí tenemos, ¿no? Imágenes, profesor Valle Arrocero, reservorio, profesor del Gallito Ciego, Valle de Caña de Azúcar, el Valle de Tomates y el Valle de Espárragos. Son algunos de los productos, profesor, que estos ríos pues van a dar consigo a través de su curso. ¿Qué más, profesor? Bueno, en Ancash tenemos el Santa, el Nepeña, el Casma y el Guarmeño. El más importante, profesor, el Santa. ¿Por qué, profesor? Porque el Santa es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico. El más caudaloso de las vertientes del Pacífico es el río Santa, ¿ya? Además, profesor, que de aquí sacan aguas para alimentar las irrigaciones de Chavimochic y Chinecas, ¿ya? Entonces, profesor, este río es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Forma, profesor, el Cañón del Pato, alimenta sus aguas a la central hidroeléctrica de Hualca y tiene, profesor, injerencia dentro de las obras de irrigación de Chavimochic y Chinecas, ¿ya? Pasamos, profesor, a los ríos de Lima. Bueno, los ríos de Lima ya tienen una gran cantidad de ríos: Fortaleza, Pativilca, Guaura, Chancay, Chillón, Rímac, Lurín, Mala, Cañete, pero solamente nosotros, profesor, vamos a destacar el río Rímac, ¿ya? El río Rímac, profesor, porque es el más energético. Dota sus aguas, profesor, para justamente hacer funcionar 8 centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, el profesor es bastante caudaloso, pero no más que el Santa. Ahora, el Rímac también forma, profesor, el valle más poblado del Perú, ¿ya? Pero a la vez, profesor, es la segunda cuenca más contaminada, ¿ya? Entonces, profesor, tomamos de referencia al río Rímac, ¿ya? El río Rímac, profesor, tiene importancia en la vertiente del Pacífico, en el departamento de Lima. Bueno, tenemos ahí, profesor, algunas centrales hidroeléctricas en las cuales abastece su agua, la central hidroeléctrica de Cagua, las fuentes termales de Churín, ¿no? De Huancahuasi, el Valle de Manzanas. En este caso, profesor, este río Rímac es el que abastece y da o produce mayor energía eléctrica porque dota a las 8 centrales hidroeléctricas, sus aguas, entonces tiene suma importancia en Lima. Luego, pasamos, profesor, a la región de Ica. En Ica, profesor, el río más importante y el que va a resaltar más es el río de Ica, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque es el más arreico, porque es el que, profesor, se pierde, no llega a desembocar, se filtran sus aguas al subsuelo. Todos estos ríos, profesor, forman valles importantes en algodón y en vid, que son, profesor, los principales productos que van a producir en el departamento de Ica, ¿ya? Ahí tenemos, profesor, imágenes como el valle de vid, el valle de algodón, que, profesor, son pertenecientes a esta zona. Ahora, ¿qué más, profesor? Pasamos a Arequipa. En Arequipa, profesor, hay, en este caso, alguna de las cuencas o de los ríos que tenemos que saber. Bueno, sí, por ejemplo, el río Tambo, que es, profesor, la vertiente o el río más interdepartamental, ¿ya? De las cuencas del Atlántico. Es un dato importante en el río Tambo. ¿Qué más, profesor? Bueno, aquí tendríamos que también ver, profesor, el río Ocoña, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque el río Ocoña, en este caso, es el que discurre y el que va a dar origen al cañón de Cotahuasi, que es el cañón, profesor, más profundo del mundo. Otro río importante, profesor, bueno, el río Vítor. ¿Por qué, profesor? Porque el río Vítor ya es justamente la continuación del río Chili, ¿ya? Del río Chili y sobre todo, profesor, es el que va a dotar de agua a más reservorios, como Pillones, Fraile, Aguada Blanca y el Pañi. Es un río también importante dentro de la región de Arequipa, ¿ya? Luego, ¿qué más, profesor? El Majes también es importante porque dota de aguas, profesor, al río Colca. Ya en su parte de arriba, profesor, el río Majes, en este caso se llama Colca. Se llama Colca, profesor, y pasa por el segundo cañón más profundo. Ya, es uno de los ríos también, profesor, importantes. ¿Qué más, profesor? Bueno, ahí tenemos algunas de las formas que pueden ir ocupando: Cañón de Cotahuasi, Represa de Condoroma, el Cañón de Colca, Aguada Blanca y las centrales del Chacán, ¿ya? Luego, profesor, terminamos con lo que es la parte de Moquegua. En Moquegua, el río Osmore es el más contaminado en este caso, de la vertiente del Atlántico, ¿ya? Luego también, profesor, en Tacna tenemos el río más septentrional, que es el río Capliña, ¿ya? Es el más, profesor, meridional, que diga no septentrional, sino el más meridional o también el más austral de nuestro país, ¿ya? Profesor, son muchos ríos, sí, son muchos ríos, ¿ya? Son muchos ríos.
¿sí? Sí, profesor, ya terminó la hora. No se le escucha, profesor, tiene el micrófono apagado. Ya. Discúlpeme, jóvenes, ya. Entonces nos quedamos en esta parte de la vertiente del Pacífico. La siguiente clase continuamos. Me hacen recordar, voy a anotar aquí, vertiente del Pacífico, y la siguiente clase terminamos el resto del tema, ¿ya? Vayan avanzando y completando la práctica número 2. La siguiente clase continuamos. Cuídense, que tengan un bonito día. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Igualmente, profesor.